Hola, soy Jesús Tomás y en esta presentación vamos a ver Android 5.0 Lollipop. Los objetivos van a ser comentar cómo en noviembre de 2014 Google lanza la nueva versión de Android con nombre Lollipop y vamos a ver en esta presentación pues, las novedades más importantes que incorpora esta nueva versión. Muy bien, una característica interesante es que se extiende Android a un conjunto de nuevas plataformas, en concreto Android Wear para dispositivos wearables, básicamente relojes y pulseras, también Android TV para aplicaciones para televisión y Android Auto para dispositivos en automóviles. Una de las características más importantes de esta nueva versión es que incorpora una nueva máquina virtual que reemplaza a la máquina Dalvik. Se conoce como máquina virtual ART. Ya se incluía en la versión anterior, en la 4.4 KitKat, pero era sobre todo para que los programadores pudieran probar sus aplicaciones y vieran que funcionaban correctamente, ¿vale? Sí que se aprecia un significativo aumento de lo que es la ejecución de código Java. Se puede llegar a ejecutar hasta un 33% más rápidamente. Sin embargo, esto no suele suponer una ventaja muy significativa en la gran mayoría de las aplicaciones que básicamente se limitan a llamar a lo que son las APIs de Android, que están todas programadas en código nativo, por lo tanto, realmente no es necesaria esta compilación de código Java. Por lo tanto, va a ser muy interesante si estáis interesados en hacer algoritmos en Java y no queréis, acudir a la programación directa en código nativo. Para estos casos va a ser muy interesante. Pero en la gran mayoría de las aplicaciones pues no se va a apreciar tampoco un aumento tan significativo de velocidad. Una explicación un poco más detallada de lo que es esta nueva máquina virtual ART la podéis encontrar en la presentación de Android KitKat. ¿Vale? También se incorporan otras mejoras sobre el rendimiento. Por ejemplo, ya se soportan dispositivos de 64 bits para los procesadores ARM, la familia del 8086 y MIPS, ¿vale? Y además algunas de las aplicaciones más importantes del sistema, por ejemplo Chrome o Gmail, han sido, compiladas en código nativo, desarrolladas en código nativo, para que la ejecución sea más rápida, ¿vale? También han hecho especial hincapié en tratar de mejorar lo que es el consumo de batería de las aplicaciones. Por ejemplo, se incorpora el modo de ahorro de batería por defecto, ¿vale? Sin necesidad que el usuario lo tenga que activar, de manera que este modo lo que hace es algunos componentes, de alguna manera, en caso de que la batería esté baja, pues los desconecta. También se incorpora una nueva API, ¿vale? Android Apps Job Scheduler, ¿vale? Que permite que ciertos trabajos se realicen solo cuando se cumplan determinadas condiciones con respecto al consumo de batería. Por ejemplo, queremos que ciertos trabajos solo se hagan cuando el dispositivo esté cargándose. Podríamos configurarlo mediante esta API. Además, se incluyen unas completas estadísticas que va a realizar el sistema para, analizar el consumo de batería que hacen nuestras aplicaciones, ¿vale? Es una información muy detallada exactamente cuándo estamos consumiendo, qué estamos consumiendo y nos va a permitir optimizar al máximo este consumo de batería. Con respecto a los gráficos, comentar que se incorpora el soporte nativo para OpenGL ES 3.1 y además en esta versión se van a permitir añadir nuevas aplicaciones en, un paquete externos que vamos a poder añadir ciertas capacidades gráficas avanzadas, ¿vale? Como Fragments, Shaders, Tessellation, Geometry Shaders, en fin, una serie de características que seguramente los expertos en diseño gráfico, más bien en programación gráfica, sepan un poco en qué consiste. Muy bien, sí que hay importantes novedades con respecto a la interfaz de usuario. De hecho, esta interfaz es rediseñado para darle un nuevo enfoque. Una de las características que vemos desde el principio es cómo se han cambiado los iconos que aparecen en la parte inferior, ¿vale?, del móvil, estos botones en pantalla, que servían para retroceder, ir al inicio o ir al
menú de aplicaciones, digamos, el listado de aplicaciones últimas en ejecución, que ahora han sido reemplazados por un triángulo, un círculo y un cuadrado. También con respecto a la interfaz de usuario se mejora el control, digamos, de las notificaciones, son un poquito más actuales, se parecen más a lo que es Google Now, ¿vale? Y también pueden verse en la pantalla de bloqueo, podemos ver aquí las notificaciones. También el interfaz de diseño ha sido también, el interfaz de usuario ha sido rediseñado de manera que no solo las aplicaciones que nos oferta Google, sino también nos han hecho una guía para de alguna manera realizar un diseño uniforme en todo lo que es las aplicaciones a partir de esta versión. Se conoce como Material Design, ¿vale? Y viene a ser una guía bastante completa y detallada de todo el diseño visual, tanto movimientos como interacciones, a través de las diferentes plataformas que podemos formar o dispositivos, ¿vale? De hecho, es aplicable a todo tipo de plataforma, tanto para programación web, como tabletas, móviles, wear, televisión, etc. Simplemente comentar algunos aspectos más significativos, tampoco vamos a detallar demasiado, pero digamos, los aspectos más clave, digamos, hacen mucho hincapié en lo que es el movimiento para guiar al usuario, intentar que los objetos tengan cierta animación que nos indiquen de alguna manera, llamen la atención al usuario de qué es lo que puede hacer en cada momento. Las imágenes han de ser lo más clara posible, normalmente con colores llamativos y planos, no, es decir, el diseño de los logotipos, de los iconos, mejor dicho, pues son bastante simples. Un ejemplo lo vemos en cómo han sido cambiados los 3 iconos de la parte inferior. Y también resalta el uso de lo que son las diferentes capas. Por ejemplo, este botón que aparece, digamos, este botón flotante que aparece como una capa superpuesta, ¿vale? Es una cosa que se resalta bastante en este tipo de diseños y normalmente quiere que quede bastante claro que es otra capa. Nos propone el uso de sombras para que se vea que está por encima. Y bueno, vemos aquí un ejemplo de cómo sería la aplicación de Gmail en la versión anterior, ¿vale? Bastante, bueno, pues el diseño que tenía actualmente y el nuevo que propone siguiendo esta guía de Material Design. Vemos cómo se usan colores más llamativos, cómo el diseño es más, digamos, más minimalista, podríamos decir, ¿vale? Y pues también aparecen estos circulitos, ¿vale? Parecen más un poco al diseño más tradicional de Google. Muy bien, pues hasta aquí esta presentación. Bueno, no, perdón, antes vamos a comentar otras novedades interesantes. Por ejemplo, se incorporan nuevos sensores, por ejemplo, de pulso cardíaco para los relojes, o un sensor de inclinación para reconocer el tipo de aplicación de usuario, o sensores de interacción compuesto que permite reconocer ciertos gestos, mover el teléfono. Además, se introduce un modo interesante que es el modo bloqueo, que va a impedir al usuario salir de la aplicación y además va a bloquear la entrada de notificaciones. Esto podría utilizarse, por ejemplo, para realizar un examen, de manera que cuando entre la aplicación para realizar el examen, digamos, está bloqueada, las notificaciones no le pueden avisar y tampoco puede acceder a otras aplicaciones ni volver a la pantalla de inicio. Muy bien, pues hasta aquí sí que ya llega esta presentación. Como conclusiones, comentar que hemos presentado las principales novedades de esta nueva versión Android 5 Lollipop y entre las cuales podemos destacar una mejora del rendimiento mediante la nueva máquina virtual ART o soporte para 32 bits, mejora de consumo de baterías, ¿vale? Una nueva API y el modo de ahorro de energía siempre activado, mejoras gráficas como es la inclusión de OpenGL 3.1 y mejoras de la interfaz de usuario destacando Material Design, ¿vale? Los iconos, las nuevas notificaciones, etc. Muchas gracias por vuestra atención.